Bienvenidos hermanos, muy bienvenidos a este tiempo estudiando la palabra de Dios. Muy bienvenidos a este tiempo en que abrimos la Escritura y estudiamos estos pasajes que son importantes para nuestra vida y crecimiento. Muy bienvenidos a nuestro estudio del capítulo 11 del libro de Hebreos, serie que hemos titulado Los héroes de la fe. Si usted tiene su Biblia, quiero invitarlo a que la abra conmigo en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Recuerde que hemos venido estudiando sobre la fe. Pero la fe es una fe no muerta. La fe es una fe viva, activa. Hemos definido vivir por fe cuando Dios nos habla. Nosotros oímos, nosotros creemos y nosotros actuamos. Eso es fe. Eso es esta cascada, este manantial que fluye directamente de Dios cuando Él nos habla, sus promesas. Dios habla, yo escucho, yo creo y yo actúo. Eso es fe. No solamente quedarnos con un grado de conocimiento, no es solamente alimentar nuestro intelecto con otro conocimiento, enriquecer nuestro acervo de conocimientos, sino que es vivir en consecuencia, no es solamente acumular conocimiento, sino que es vivir de acuerdo a ese conocimiento. Eso es la vida de fe. Y aquí en el capítulo 11 del libro de Hebreos, hemos venido repasando cómo hombres y mujeres oyeron a Dios, creyeron en sus palabras, creyeron en su corazón y actuaron, vivieron, se movieron. El último ejemplo que vimos, o los últimos ejemplos que vimos de Josué, él pudo haberse quedado sentado, bueno, dijo, Dios me entregó a Jericó, pero tienes que dar 6 días vueltas y el séptimo día 7 vueltas. Sí, pero Dios ya lo hizo. Él tuvo que hacer, él tuvo que actuar, porque la fe demanda acción. La fe demanda que nosotros actuemos, que vivamos. Eso es fe bíblica. Vamos a continuar hoy en el capítulo 11 y vamos a leer un versículo, el versículo 32, y vamos a continuar en nuestro estudio. Ya estamos prácticamente terminando nuestro estudio, así que vamos a ir al capítulo 11, verso 32, que dice de la siguiente manera: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. El autor de Hebreos, como dije, ya nos ha hablado de varios héroes de la fe, hombres y mujeres. Ya nos ha hablado de Josué, de la conquista, mencionando solamente a aquellos que ya hemos visto esta semana. Josué ya nos ha hablado de Jericó, la conquista de Jericó, de Rahab la ramera, una ramera, pero que tuvo fe. Y como Dios salva y transforma por medio de la fe. Ahora, el autor se da cuenta que tiene que apurar un poco el tranco. El autor se da cuenta que tiene que apurarse porque ha ido explayándose en alguno, entonces ya como que el tiempo lo está pillando, entonces tiene que apurarse un poco. Así que ahora en un solo versículo, el versículo 32, menciona a 6 héroes de la fe, en un solo versículo, porque él se da cuenta que ha ido muy lento, se ha explayado mucho y ahora como que le falta el tiempo y él tiene que apurarse, y menciona en un solo versículo a 6 héroes de la fe. Son los últimos que menciona por nombre. Son los últimos 6 que menciona directamente por nombre. Y estos son los últimos en esta lista, como dije, permítanme la repetición, mencionados por nombre. Esta lista de 6 nombres están mencionados tal vez
los que son más evidentemente pecadores. Como ya he dicho, todos somos pecadores, todos fallamos, todos tenemos una tendencia al pecado, pero algunos comentaristas dicen que tal vez estos 6 son los más pecadores. Y es aquí, de este grupo, que él va a mencionarlos por nombre e inmediatamente va a venir a nuestra mente sus pecados. Bueno, el primero mencionado en esta lista express es Gedeón. Gedeón, la historia de Gedeón es una historia interesante, está registrada en el libro de los Jueces, capítulo 6, o desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8, verso 35. ¿Qué pasa con Gedeón? ¿Qué pasa? ¿De qué manera Gedeón muestra su fe? ¿De qué manera Gedeón nos muestra que él es un héroe de la fe? Bueno, en este periodo, y usted lo puede leer, Dios está disciplinando a su pueblo. Recuerde que el libro de los Jueces está marcado por una generación, después de la muerte de Josué, una generación que se olvidó de Dios. Algo pasó que los padres no traspasaron su fe a sus hijos. Y fue una generación, y lo menciona 2 veces el libro de los Jueces, que hacía lo que bien le parecía porque no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un tiempo de mucha inestabilidad espiritual. Era un tiempo muy difícil. Muy difícil. Y usted recordará que el libro de los Jueces está marcado por un ciclo constante de pecado. Es un ciclo constante de pecado. Dios salva a su pueblo, Dios envía para esto a un juez o un libertador. El pueblo vuelve a Dios, vuelve a buscar a Dios, pero pasado el tiempo se desvía, comete pecado, cae en la rebelión, en la apostasía, en la idolatría. Dios los disciplina, Dios permite que naciones extranjeras los invadan. El pueblo clama a Dios, ayúdanos, ayúdanos. Dios levanta un juez, los liberta de sus enemigos, el pueblo se vuelve a Dios, pero después de un tiempo vuelve a pecar. Dios los disciplina, un libertador los libra. Ellos viven acercándose a Dios, vuelven a desviarse, caen en el paganismo. Dios envía una persecución, una invasión, ellos claman a Dios, etc. Un ciclo constante de pecado. Eso es el libro de los Jueces. Así que Dios está disciplinando a Israel por mano de los madianitas, hombres fieros que sometieron a Israel. Los madianitas venían de tanto en tanto y le quitaban toda su comida. Así que ellos estaban careciendo de alimento, del sustento necesario para sostener su vida. Así que, mientras tanto, los madianitas se hacían ricos, Israel se empobrecía y vivía lleno de carencia y de necesidad. Así que Dios, una vez más, levanta un juez. Como dije, la palabra juez también se puede traducir como un libertador, un caudillo, alguien que viene para organizar una defensa y libera a su pueblo. Eso es un juez. Dios levanta un libertador. Si usted me acompaña al capítulo 6 del libro de los Jueces, vamos a leerlo. Jueces, capítulo 6, verso 11. Jueces 6, verso 11, vamos a leer hasta el 16. Y dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas de nuestros padres
que nuestros padres, nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces tenemos acá este registro que nos muestra cómo Dios aparece y habla directamente con Gedeón. ¿Cuál fue la respuesta de Gedeón? Ahora, recuerde que Hebreos 11 llama a Gedeón un hombre de fe, pero la respuesta de Gedeón evidentemente, ¿no? Y claramente no es una respuesta de fe. No es no son palabras cargadas significativamente de fe. No son palabras de un héroe de la fe, sino que obviamente son palabras de desconfianza, de duda, de temor. Palabras llenas de incredulidad. Pero Dios enfrentó esa duda con promesas. Versos 12, 14 y 16 son promesas. Son promesas. Yo estaré contigo. Mira lo que dice el verso 12. Vamos a repasarlo. El verso 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Permítame hacer un paréntesis. Algunos han dicho que esta frase, varón esforzado y valiente, puede ser dirigido directamente a Dios. Dios está contigo y Él, Dios, es un varón esforzado y valiente, que podría ser muy bien una descripción de Dios y de su carácter. Otros han dicho que esto puede ser directamente referido a Gedeón, que son palabras de fe. Dios está contigo, Gedeón. Tú eres un varón esforzado y valiente. Puede ser que en esta frase Dios quiera alentar a Gedeón a que él salga de su temor, pueda vencer el temor, porque en el fondo del corazón, Gedeón es un varón esforzado y valiente. Verso 14, de nuevo palabras de aliento. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Verso 16 ahora. Dice Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Entonces, frente a la respuesta de incredulidad de Gedeón, están estas palabras de fe, palabras de esperanza, de confianza. Yo estoy contigo, yo te voy a dar la fuerza. Tú eres un varón esforzado y valiente. Dios no condenó la incredulidad de Gedeón. Dios no condenó la falta de fe de este hombre. Él estaba hablando palabras de fe hasta que finalmente lo convencieron de ir a la batalla. Y nosotros conocemos la historia, ¿no? Cuando Gedeón comenzó a organizar la defensa para librar a Israel de los madianitas, se le unieron a la causa 32,000 hombres para ir a la batalla. Era un buen número, muy buen número, 32,000 hombres para ir a la batalla. ¡Excelente! Solo que Dios consideró que era mucho. Dios consideró que era un número excesivo. Dios consideró que era un número desproporcionado. Así que Dios le dio la orden a Gedeón que todos aquellos que tuvieran temor, todos aquellos hombres que guardaran en su corazón algún grado de temor, fueran devueltos a sus casas. Ese día volvieron 22,000 cobardes
que en algún momento de ánimo, yo voy, pero en el fondo de su corazón eran cobardes. Bueno, todos aquellos que tienen miedo vuelvan. Volvieron 22.000 y quedaron 10.000. Entonces Gedeón dijo, bueno, yo voy a la batalla. 32 era un buen número, pero 22.000 no tenían su corazón firme. Volvieron 22.000, quedaron 10.000. El problema es que Dios seguía pensando que eran muchos. Así que Dios ordenó enviar de regreso a los que bebieran agua doblando sus rodillas, como perros. Pero los que se llevaron el agua hacia la boca serían usados. Esto fue una prueba, ¿no? Dios le dijo a Gedeón, son muchos, 10.000 son muchos. Los llevó a un lugar de agua y aquellos que se lanzaron al agua y bebieron, esos no eran aptos, sino que aquellos que se arrodillaban y mantenían la vista adelante, cuidando, y solamente bajaban la mano, aquellos fueron seleccionados. Esos serían usados para librar a Israel. La Biblia dice que quedaron solo 300. 300. Se fueron 31.700. De esos 32.000, 31.700 no eran aptos para la batalla. Solo se quedó Gedeón y 300. Y estos, dice la Escritura, descendieron al campamento madianita de noche, y a la señal de Gedeón ellos debían quebrar sus cántaros, tocar sus trompetas y encender sus antorchas. Así que usted puede pensar que los madianitas estaban en los brazos de Morfeo, descansando, cuando de pronto el grito de los cántaros, las trompetas, la luz, las sombras, todo eso los espantó. Los espantó y huyeron. Esa noche Dios le dio la victoria a Gedeón. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? El texto, ¿no? Jueces, capítulo 8, nos dice que Gedeón pidió los zarcillos del botín. Y esos zarcillos tenían la figura de lunetas, objetos asociados a la adoración idolátrica, relacionados con el culto a los astros, al cielo, a las estrellas, porque los madianitas adoraban a la luna. Y con eso Gedeón construye un efod. En Jueces 8:27 construye un efod. Lo cierto es que a pesar de su temor y a veces de tomar malas decisiones, Gedeón, y lo podemos leer en la Escritura, que no fue un hombre intachable, no fue un hombre que nunca falló, nunca se equivocó, nunca tomó malas decisiones, pero en el momento crítico le creyó a Dios, caminó con Dios y actuó de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Gedeón no es un hombre perfecto, no lo es, como ninguno de los 6 mencionados en el verso 32. La Biblia nos permite ver sus pifias, sus errores, sus fallas. La Biblia es clara con eso. Pero a pesar de todo, Gedeón le creyó a Dios y Dios lo usó para liberar a su pueblo. Gedeón es un héroe de la fe. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Mañana continuaremos en este verso 32, estudiando estos héroes de la fe y cómo Dios usó a estos hombres falibles, débiles, pecadores, incrédulos muchas veces, pero Dios los usó para su gloria. Muchas gracias por acompañarme. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana.